Imagina dejarlo todo, cambiar los guantes de boxeo por pergaminos y los aplausos por el silencio de una escuela filosófica. Imagina pasarte el día entero cargando agua para sobrevivir, solo para poder sentarte por la noche a escuchar a un viejo pensador hablar de virtud, razón y destino. ¿Locura? Para muchos, sí, pero para él fue la decisión más importante de su vida. Ese hombre fue Cleantes de Aso, el discípulo más duro, más resistente, más comprometido de Zenón, y también uno de los más olvidados. Pero hoy vas a conocer su historia, y si te quedas hasta el final entenderás por qué su nombre todavía merece ser recordado. Cleantes nació en Aso, una ciudad de Asia Menor, hacia el año 330 a.C. No tenía la vida fácil, no era noble, no era rico, no tenía acceso directo al saber. Se ganaba la vida como púgil, boxeador, pero en algún punto de su juventud sintió una llamada. Algo le hizo dejar atrás el mundo del cuerpo, del combate físico, para perseguir el del alma. Llegó a Atenas sin dinero, sin contactos, sin padrinos, pero con una voluntad de hierro. Allí encontró a Zenón de Citio, y aunque era pobre, tan pobre que no podía pagar ni una sola lección, decidió que iba a quedarse. Durante el día cargaba agua para un jardinero y un panadero. Literalmente, acarreaba cántaros de agua desde el pozo hasta los talleres de Atenas. Y por la noche, iba a escuchar a Zenón. Años así, sin faltar, sin quejarse, sin rendirse. Muchos empezaron a sospechar. ¿Cómo puede este tipo vivir así y seguir tan firme? ¿No estará fingiendo? ¿Tendrá una fortuna escondida? Lo llevaron incluso ante un tribunal para que demostrara el origen de sus ingresos. Cleantes mostró con orgullo los registros de sus trabajos diarios. El panadero, el hortelano, los pesos de agua, todo transparente. Zenón, al enterarse, dijo: «Ahí tenéis un verdadero filósofo. No solo escucha, sino que vive según su razón». Estar cerca de Zenón no era ningún lujo. Sus enseñanzas eran duras, exigentes, sin adornos. No había retórica brillante ni promesas de fama. Zenón les hablaba del autocontrol, del deber, del desprecio por el placer. Muchos jóvenes llegaban entusiasmados y se iban a los pocos días. Cleantes se quedó. Soportó no solo el cansancio físico de sus trabajos, sino la crudeza intelectual de una escuela que no ofrecía consuelo fácil. Y poco a poco se convirtió en el modelo de discípulo estoico, resistente, honesto, inmune al elogio y al reproche. Cleantes no era brillante como Crisipo, ni carismático como Epicteto. Era constante, silencioso, paciente. Zenón solía decir: «Mi filosofía es como una casa de barro, pero Cleantes es como un asno que la sostiene sobre su lomo sin quejarse». No parece un halago, ¿verdad? Pero sí lo era. Zenón estaba hablando de la fuerza moral, la capacidad de aguante, la firmeza interna. Cleantes no se dejaba llevar por la opinión pública, ni por el cansancio, ni por la vanidad. Vivía como pensaba, y eso, para un estoico, lo era todo. Cleantes fue quien desarrolló y consolidó la parte más compleja del estoicismo, la física. Para los estoicos, el universo no era caos, era ordenado, racional, vivo. Todo estaba gobernado por una fuerza, el Logos. El Logos era como una mente universal, un principio divino que atravesaba todo lo que existe, desde el movimiento de los astros hasta tus decisiones más íntimas. Cleantes defendía que este Logos era fuego divino, razón activa, Dios y naturaleza al mismo tiempo. Su visión era un puente entre la física, la religión y la moral. Para él, vivir de acuerdo al Logos era vivir de acuerdo a la naturaleza, y eso era lo mismo que vivir de acuerdo a la virtud. Escribió tratados sobre esto, de los que solo han quedado fragmentos, pero que influyeron fuertemente en su discípulo. Crisipo,
quien construiría el cuerpo lógico del estoicismo. Uno de los textos más famosos que se conservan de Cleantes es su himno a Zeus. No era un canto religioso común, era una reflexión filosófica sobre la divinidad como razón universal. En él, Cleantes elogia a Zeus no como un dios con forma humana, sino como el principio racional que guía el universo, el logos mismo. El himno fue tan influyente que siglos después, Cicerón lo menciona y Séneca lo recomienda como lectura esencial. Ese texto demuestra que Cleantes no solo era un pensador sistemático, también sabía cómo expresar las ideas más elevadas con un lenguaje poético y poderoso. A los 99 años, sí, vivió casi un siglo, Cleantes sufrió una pequeña úlcera o herida en las encías. Le recomendaron dejar de comer durante unos días para que sanara. Lo hizo. Pero cuando la herida se curó, decidió no volver a comer. Dijo que ya había vivido lo suficiente, que su misión estaba cumplida y que el cuerpo no debía arrastrarse más allá de lo que la razón dicta. Murió en paz, firme hasta el final, coherente con todo lo que había defendido. Cleantes no fue el más famoso, ni el más brillante, pero fue quizá el más estoico de todos. Su vida fue una lección de esfuerzo, dignidad y coherencia, y su mensaje sigue vigente hoy. No importa si vienes de abajo, si no tienes medios, si te toca luchar cada día. Si tu mente es fuerte, tu camino también lo será. Si te interesan historias reales de sabiduría, filosofía y fortaleza interior, suscríbete, porque hay muchas más que vale la pena rescatar. Y recuerda, no necesitas una vida fácil, solo una mente firme. Dicen que murió riendo. Un burro, unos higos y una carcajada que se volvió eterna. Su nombre es Crisipo de Solos. No conservamos ni un solo libro suyo. Y sin embargo, sin él, el estoicismo tal vez no existiría. Fue el más brillante entre los antiguos estoicos. Escribió más que todos juntos. Pensó más que todos juntos. Y sin embargo, hoy casi nadie lo recuerda. Este es un viaje a través de un nombre olvidado. El hombre que dio forma a una filosofía que cambiaría el destino de emperadores y esclavos por igual. Crisipo nació alrededor del año 280 a.C. en Solos, una ciudad de Cilicia, hoy parte de Turquía. Desde joven se trasladó a Atenas, la capital del pensamiento del mundo antiguo. Allí se encontró con la Stoa Poikile, el pórtico pintado donde Zenón de Citio había fundado la escuela estoica. Zenón ya no vivía. Su sucesor Cleantes lideraba la escuela. Y fue con Cleantes con quien Crisipo comenzó su formación, aunque no tardó en superarlo en profundidad y rigor. Pero este no era un filósofo cualquiera. A diferencia de los sofistas que hablaban con florituras, Crisipo hablaba con precisión. Donde otros filosofaban con metáforas, él lo hacía con lógica, con argumentos afilados como cuchillos. Crisipo no fundó el estoicismo, pero lo salvó de desaparecer. Cuando Cleantes murió, la escuela estaba débil. Los rivales de la Stoa, epicúreos, cínicos, escépticos, ganaban terreno. Fue entonces cuando Crisipo asumió el liderazgo, y no solo defendió la doctrina, la reconstruyó desde los cimientos. Escribió más de 700 libros. Dicen que no había problema filosófico que no intentara resolver, que si se presentaban objeciones, escribía otro libro, y otro más. Diógenes Laercio cuenta que alguien le preguntó por qué escribía tanto, y él respondió: si pudiera, escribiría aún más, porque el pensamiento se pule escribiendo, y la verdad no se alcanza con silencio. No se conservan sus libros, pero sí sus ideas, dispersas en los textos de otros. Entre sus frases más potentes resuena esta: si he errado, que los dioses me perdonen. Si he acertado, que los hombres me lo reconozcan.
y otra más, que revela su espíritu lógico. Prefiero fracasar con lógica que acertar por accidente. Era tenaz, implacable, incómodo para quienes no gustaban de pensar demasiado. Pero eso mismo lo hizo esencial. Donde Zenón puso la visión, Crisipo puso el método. Donde Cleantes encendió la llama, Crisipo escribió las leyes del fuego. Si la lógica moderna existe, parte del mérito es de Crisipo. Antes de él, la lógica aristotélica reinaba, pero él propuso una nueva forma de pensar, la lógica proposicional. No se centraba solo en términos, sino en proposiciones completas. Si esto, entonces aquello. No ambos a la vez. O esto o lo otro. Lo que hoy hacen los algoritmos, lo que rige el pensamiento computacional, tiene ecos de Crisipo. Y no solo eso, también defendió con firmeza la idea de un universo racional y determinado, regido por el Logos, esa inteligencia divina que fluye en todas las cosas. Todo sucede por una razón. No hay azar, solo causas que aún no entendemos. Crisipo tenía fama de agudo, incómodo y obsesionado con los detalles. Quienes lo conocieron decían que discutía con una intensidad casi religiosa. No le interesaba ganar la discusión, sino exponer las grietas del pensamiento contrario. Y era persistente. Dicen que si encontraba una paradoja, podía pasar días enteros sin dormir hasta resolverla. También tenía sentido del humor, aunque no siempre caía bien. Un día me verán callado. Ese será el día en que haya dejado de filosofar. Y entonces llegó su final. Crisipo murió a los 73 años, en una escena digna de una comedia griega. Según relata Diógenes Laercio, vio a un burro comiendo higos y con tono burlón dijo: «Dadle también un poco de vino para que los disfrute mejor». Rió tanto que no paró. Siguió riendo hasta que su cuerpo no aguantó más. Murió de risa. Literalmente, una mente forjada en lógica, un defensor de la razón, vencido por un chiste propio. ¿Ironía del destino? ¿O el gesto final de un sabio que comprendió el absurdo de tomarse la vida demasiado en serio? Hoy, los libros de Crisipo no existen. Fueron perdidos, quemados o simplemente olvidados. Pero su influencia permanece en cada idea estoica, en cada reflexión de Epicteto, de Séneca, de Marco Aurelio. Porque sin Crisipo, el estoicismo habría sido solo un ideal bello. Con él, fue una filosofía viva, lógica, concreta. El alma se fortalece como el músculo, con tensión, repetición y propósito. Que su historia nos recuerde esto. No hace falta que recuerden tu rostro. Si tus ideas siguen transformando el mundo, si te interesa la filosofía estoica y quieres más historias como esta, suscríbete. No querrás perderte lo que viene. 155 a.C. 3 filósofos griegos pisan por primera vez el foro romano. 2 de ellos desatan la controversia con discursos incendiarios, pero el tercero, con la calma imperturbable de un león helénico, conquista el Senado y siembra la semilla de un legado que perdura hasta hoy. Ese hombre es Diógenes de Babilonia, nacido alrededor del 230 a.C. en Seleucia del Tigris, una ciudad rugiente de bazares, culturas y sabios bajo el dominio de los seleucidas. Diógenes creció inmerso en el crisol helenístico. Muy joven, se trasladó a Atenas, el corazón del pensamiento, para estudiar en la escuela fundada por Zenón. Allí alcanzó fama de prodigio lógico bajo la tutela de Crisipo de Solos, el gran sistematizador del estoicismo. Cuando Crisipo falleció hacia el 206 a.C., la escuela estuvo a punto de desmoronarse. Fue entonces cuando Diógenes, aún en la treintena, asumió las riendas de la escuela media.
Su proyecto era tan ambicioso como claro: defender el rigor implacable de la lógica estoica y al mismo tiempo enfatizar la aplicación práctica de la virtud en la cotidianidad de cualquier hombre libre. Tras las devastadoras guerras púnicas, el Senado romano buscaba prestigio intelectual que legitimase su poder. Pensaron que invitar a los más brillantes pensadores helenos añadiría un aura de sabiduría a sus leyes mos maiorum. En el templo de Saturno, Carneades, el escéptico, elevó un himno a la justicia, más brillante que el mármol blanco de las columnas. Al día siguiente, lo desmontó con la misma maestría. La justicia, proclamó, no es más que una convención frágil, nacida del miedo de unos pocos y aceptada por muchos. El Senado tembló, el pueblo murmuró, y la expulsión de los académicos estuvo al filo. Entonces, con una calma casi sobrenatural, Diógenes se puso de pie. Su voz, templada y serena, cortó la tensión. La crítica puede purificar a la polis, no destruirla. La razón, lejos de ser un arma, es el pilar de toda sociedad verdadera. Mientras hablaba, su mirada fija en los senadores, recordó que diferenciar reflexión de traición era tan vital como discernir la verdad misma. Aunque no detuvo la expulsión, los temores políticos pesaban demasiado. Ganó un respeto silencioso que resonaría durante siglos. Diógenes tomó los intrincados razonamientos de Crisipo y los hizo comprensibles. Imagina el silogismo de siempre. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Por tanto, Sócrates es mortal. Gracias a él, esa estructura de oro llegó a salones romanos y plazas públicas. Quizá no controles el viento, pero sí tu vela. Con esa metáfora, enseñó que la verdadera libertad nace en el interior. Cada elección consciente, cada decisión basada en la razón, fortalece el carácter. Para Diógenes, el universo no era una máquina sin alma, sino un organismo vivo animado por el logos divino. Cada acto virtuoso, por pequeño que fuese, tejía un hilo más en la gran red cósmica. Aunque sus propias obras se han perdido casi por completo, su influencia viajó de generación en generación. Antípatro de Tarsus, su discípulo directo, consolidó el estoicismo en Asia Menor. Panaecio de Rodas lo llevó a Roma, adaptándolo al espíritu práctico de la aristocracia. Posidonio, nieto intelectual, amplió su lógica hacia la astronomía, la geografía y el estudio de las emociones humanas. En la Roma republicana, Cicerón recogió en De Finibus y en las Tusculanas ecos de la proairesis. Más tarde, Séneca llamaría a la voluntad la única posesión que nadie puede arrebatarte en sus cartas a Lucilio. Y varios siglos después, Marco Aurelio escribiría en sus meditaciones: todo lo que escuchas son opiniones, no hechos. Ese hilo que va de Seleucia a Atenas, de Atenas a Roma y de Roma a la posteridad, está tejido con la serenidad y el rigor de Diógenes. ¿Te has encontrado alguna vez al borde del pánico ante una mala noticia? Diógenes nos reta a ejercitar la proairesis. Detén el impulso de reaccionar con ira o miedo. Respira y repasa tus valores fundamentales. Decide con la razón. ¿Qué actitud te acerca más a la tranquilidad interior? En la era del scroll infinito y las notificaciones constantes, este pequeño ritual matutino podría ser tu acto de rebeldía más poderoso. Antes de desbloquear el móvil, hazte la pregunta estoica: ¿qué elijo controlar hoy? Diógenes de Babilonia nos legó la brújula más firme, la voluntad disciplinada como camino a la libertad. Si esta historia te inspira, suscríbete. Comenta cómo vas a ejercitar tu proairesis mañana. Y prepárate, porque en el próximo vídeo desvelaremos al enigmático Antípatro de Tarsus. Hasta entonces, estoicos.